Bien. Antonio Vidal Castaño es investigador con diplomas de estudios avanzados de historia contemporánea, licenciado en Filosofía y Ciencia de la Educación y doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Valencia. Ejerció de profesor de Geografía e Historia durante 38 años. Ha publicado varios libros de historia, 2 libros de narrativa y numerosos artículos en revistas especializadas y en prensa escrita y digital. Sus líneas de investigación se centran en los aspectos políticos, militares y culturales de la Segunda República, la guerra civil, el exilio republicano y la resistencia armada antifranquista. Además de haber colaborado en varias obras colectivas, es autor, entre otras, de los libros Ciudad sitiada, La memoria reprimida e Historias horarias del Maquis, Campo de Sefons, Republicanos españoles en Judes, El sargento Fabra, Historia y mito de un militar republicano, Exiliados republicanos en Sefons, Asalto al tren pagador y su última obra, La España del Maquis. Bueno, pues quisiera recordar mi vinculación en primer lugar a estas jornadas, en homenaje a la guerrilla antifranquista y a la conmemoración del Día del Guerrillero, prácticamente desde sus inicios, asistiendo a las primeras reuniones entre antiguos guerrilleros venidos de Francia y gentes de aquí, con la persistente idea de ubicar en un lugar cercano a Santa Cruz de Moya el monumento al guerrillero que hoy tenemos ahí, como un homenaje permanente a la resistencia al franquismo. Prueba de ello es la foto aparecida en un reportaje realizado por la revista Interview en 1998. Yo es que tengo ya muchos años, claro. Que he incluido casi al final de un cortometraje documental de presentación sobre este libro que tenemos aquí, España del Maquis, que es mi último libro, y que realicé el pasado febrero para presentar el libro en su edición digital, puesto que el libro tiene una edición digital y una edición en papel, que es esta que acaba de aparecer hace unos días y que seguramente a muchas librerías todavía ni siquiera ha llegado. Por ejemplo, aquí no hay libros, no se pueden adquirir aquí porque no está presente. No sé, mi editor nos ha puesto en contacto, algo ha fallado, pero el hecho es que el libro no está aquí, lo cual es siempre un poco desalentador para el autor, pero bueno, ahí está el libro. No sé, que no puedo hablar de 2 ediciones vendidas, sino ni siquiera de la presencia física del libro, cuando sí que ha existido, existe desde el año pasado en formato digital, pero por fin lo tenemos en papel. Entonces, que sepan que existe ese documental, que se titula igual La España del Maquis, que está colgado, lo tienen en YouTube, si es que YouTube no lo quita, porque utilizo fragmentos musicales que están prohibidos por la SGAE, o que me costaría mucho dinero, no lo sé, si lo quitan en YouTube, y eso me lleva a que la prensa me dé 2 o 3 entrevistas, mejor. Es decir, la rebeldía, ya que pues hay que hacerse adelante en ese sentido, ¿no? Pero lo podéis ver en YouTube o lo podéis ver en la página de Punto de Vista Editores, que es la editorial que ha publicado, es muy fácil encontrarla, puntodevistaeditores.com. Y ahí podéis ver el documental. Un documental que dura 20 minutos y que recorre la historia que se cuenta en el libro, la temática del libro. Ese documental se proyectará durante el mes de noviembre en el Cine Aragón en Valencia. En Valencia hay unos cines que se han reformado recientemente, que existían ya muy antiguo, se han reabierto Cine Aragón y allí se proyectará este documental. Y quiero también saludar a todos los asistentes, por supuesto, a todo al equipo directivo actual de la Guerrilla Verde. Yo conocía más al antiguo, al tiempo que tener un emocionado recuerdo para Pedro Reinado, como ha quedado escrito en la página de dedicatorias. El libro este está dedicado a la memoria de Pedro Reinado. Recordaré que mi colaboración en las primeras jornadas fue estar presente en la proyección de determinadas películas que se eligieron para mejor comprender el movimiento Maqui. En una de las primeras sesiones nocturnas presenté y dirigí el coloquio de la película de Mario Camus, Los días del pasado, de la cual utilizo unos fragmentos en el documental.
documental del que les he hablado basado en el libro. También aparecen en este libro. Luego fui ponente en las sextas jornadas, en las que se debatieron numerosos temas sobre la violencia política en relación con el fenómeno guerrillero. Recuerdo aquellos días porque coincidieron conmigo en el tiempo algunos historiadores ilustres, entre ellos Paul Preston, y que estuve en una mesa con el historiador y archivero Sánchez Alfonso. La ponencia que defendí, que se titulaba Memoria, Historia y Represión Franquista, fue editada inicialmente por la organización y luego más tarde reproducida en numerosas páginas de internet por diversas redes y periódicos digitales como Rebelión, entre ellos. Fueron años que se acercaban por aquí con cierta regularidad cineastas y escritores para hablar de sus producciones, tales como Moncho Armendariz, que presentó su película Silencio Roto, aquí también, o Inmaculada Chacón, y se estableció el premio literario dedicado a Dulce Chacón, a su hermano. Y cada año el interés iba creciendo. Lo que me trae hoy aquí, aparte de disfrutar de vuestra compañía y de la convivencia que se genera siempre, es hablaros en esta mesa de mi último libro, La España del Maquis, 1936 a 1975, y también unos minutos que el libro que salió casi al mismo tiempo el año pasado, Asalto al Pagador, que son relatos en los cuales hay relatos también que se refieren al maquis. Uno de ellos está centrado en la agrupación guerrillera de Levante y pone en lenguaje literario lo que fue el asalto de un grupo de guerrilleros seleccionados a la estación de Caudé, a la estación apeadero de Caudé, que aparece aquí como relato desde el punto de vista del lenguaje literario, es decir, aplicando la imaginación, en este caso histórica y también literaria. Bueno, el libro de La España del Maquis cuenta con una presentación del catedrático de Historia de la Universidad de Valencia, Justo Serna, y con un prólogo de la profesora Mercedes Justa, del Instituto Universitario de Francia, Departamento de la Universidad de París 8. El libro abarca todo el periodo de tiempo indicado, es decir, desde los inicios de la Guerra Civil en 1936 hasta la muerte del guerrillero gallego Piloto en 1965. Fecha que se toma como simbólica a partir de la cual la existencia de la resistencia armada y contra Franco y su régimen político pasa a ser un capítulo cerrado, olvidado, clausurado. El libro presenta la novedad, pues, de arrancar en la propia guerra civil y vincular la existencia de grupos especiales organizados por el gobierno de la Segunda República, como el 14 Cuerpo de Guerrilleros, que operó primero en el norte de España, en Asturias, frente norte, y luego en otros frentes de guerra, contribuyendo más tarde a la formación de las guerrillas antifranquistas. Muchos de los combatientes que estuvieron en sus filas, exiliados poco después a Francia o al norte de África por diversos medios y circunstancias, se unieron a los movimientos de resistencia contra los nazis alemanes que ocupaban el territorio francés. Ahí vino Madeleine, que tú decías, etc. De ahí surgirán algunos núcleos que luego trataron y lo consiguieron de poner en pie agrupaciones guerrilleras en el interior de España para hacer frente a la dictadura franquista. El libro es, pues, una síntesis de todo el movimiento guerrillero y trata de abarcar en un periodo de tiempo bastante extenso, dilatado, más de 2 décadas, no solo hablaba de acciones y movimientos guerrilleros, sino también de formas de vida, costumbres, cultura popular, etcétera, en aquellos tiempos, y sobre el contexto político, social y cultural, cómo influyeron y afectaron a los núcleos y a las prácticas guerrilleras. Para daros una idea de la cantidad de temas y aspectos que abarca el libro, basta con leer el sumario y sus contenidos, donde se recorren todos esos capítulos que os he dicho. La guerra civil, el exilio republicano, la resistencia antinazi en Francia,
lo que tuvieron que ver los exiliados españoles convertidos allí en resistentes y guerrilleros, y cómo el mundo de los huidos que paralelamente se producía en España, de aquellos que huyeron a las montañas como víctimas de la guerra civil, y luego el reencuentro de esos huidos con los núcleos que venían desde Francia, generalmente organizados por el Partido Comunista de España, pero también por otros partidos, para producir las que conocemos como agrupaciones guerrilleras. El libro no trata de competir ni de dejar atrás o desvalorizar otros libros y publicaciones existentes sobre el fenómeno de los maquis y de su lucha, sino más bien de servir de atalaya sobre la que echar un vistazo general al tratamiento del tema. Es pues un libro que tiene vocación de síntesis o de resumen y también de visión panorámica sobre los acontecimientos entre 1936 y 1965. En las páginas de la España del maquis se intenta también poner en cuestión ciertos mitos y valoraciones que hasta ahora han sido frecuentes cuando se trataba sobre el tema, anteponiendo lo cualitativo a lo cuantitativo, tratando de primar la reflexión sobre los hechos y la exposición minuciosa de estos. Para esto último ya existen numerosos libros de historia, memorias o testimonios que han dejado incluso los propios combatientes. No se trata en este caso, con este libro pues, de rebatir ni de completar ninguna de estas visiones, sino de ahondar en la valoración conjunta de todas ellas. No se trata pues de acumular datos, nombres, cifras, por conocer mayor número de detalles, sino más bien de intentar explicar a quien se acerque al libro y lo lea, no siendo un especialista en esa temática, lo que ocurrió más allá de lo puramente militar y más acá de las luchas y combates entre los componentes de las agrupaciones guerrilleras y de sus perseguidores y ejecutores, la Guardia Civil y otras fuerzas represivas. Se trata, pues, por otra parte, de ver que hay una serie de factores políticos, sistema o régimen totalitario imperante en aquellos momentos, una serie de circunstancias sociales y de relaciones humanas y culturales que condicionaron estos comportamientos. Mucho tienen que ver, por ejemplo, el carácter dado por los gobernantes a la nueva organización de la Guardia Civil, por el régimen de Franco, a la existencia de jefes militares procedentes del ejército muy fieles cumplidores de su papel como exterminadores del maquis. Lo que se hizo fue remilitarizar la Guardia Civil. Al acabar la Guerra Civil, el generalísimo, el caudillo, el factotum, el dictador, estaba por suprimir la Guardia Civil, porque la Guardia Civil era relativamente sospechosa para la dictadura de haber colaborado con la República durante la Guerra Civil. De hecho, estadísticamente, casi la mitad de la Guardia Civil permaneció un 40% al menos fiel a la República. De tal manera que esto hacía que el propio Franco dudase de que fuese eficaz mantener, por ejemplo, un cuerpo como la Guardia Civil, pero inmediatamente fue convencido por los políticos del momento que insistieron en que él era el jefe supremo de los ejércitos y lo que se debía hacer era una operación de limpieza interior y sustituir determinados jefes de la Guardia Civil de dudoso origen por militares de la más pura casta militar, adictos al régimen y fieles a la figura del caudillo. El libro, pues, se detiene al ir recorriendo la explicación de estos temas en algunos ejemplos sobre los que sí que se hace más larga la narración, como lo ocurrido, por ejemplo, cito un ejemplo, en el pueblo extremeño de Mesas de Ibor, donde hubo una auténtica tragedia, o las circunstancias que condujeron a la ejecución de uno de los jefes de la guerrilla de Levante, conocido como Andrés, para hacer más comprensible lo sucedido. ¿Qué pasó con Andrés? Se dice que ejecutado por sus propios compañeros. Hay capítulos todavía difíciles de asimilar, difíciles de... Se trata pues de entender el valor del pasado como un elemento del presente
es decir, que influye en el presente en la medida en que conocemos lo ocurrido y que nuestra visión está sujeta a nuestro tiempo actual. Por eso los temas históricos necesitan de cuando en cuando de una revisión y de un análisis constante. Esta teoría del tratamiento del inmediato pasado como formador del presente es fundamental a la hora de arrojar nueva luz sobre la historia más reciente. También sobre la historia de los maquis, y no entendernos tan solo como un residuo del pasado, sino como algo que forma parte de la entraña del siglo XX y que como tal debemos tratar de entender para entrever soluciones para temas que hoy nos siguen preocupando. El libro, como dice la profesora Mercedes Yusta, está a medio camino entre un libro de historia como tal, es decir, de una investigación muy rigurosa, y la no menos rigurosa divulgación apta para todos los lectores, o al menos eso es lo que he intentado. Es decir, se trata de un libro de divulgación, entendiendo esta como la de un trabajo que busca ser leído, no solo por los especialistas, sino por todo aquel lector o lectora que sin conocimientos especializados pueda interesarse por el tema. Por todo ello, a lo largo de la lectura, los ejemplos y las reflexiones se apoyan en lo dicho, no solo por los historiadores, sino también por escritores, gentes del cine, cantantes de la época, etc. Aparecen, como he dicho en un artículo, por sus páginas desfilan no solo guerrilleros, militares, políticos y agentes secretos, sino también escritores como Hemingway, Selim, Maxau, Muñoz Molina, Almudena Grandes, Julio de Amazares, Semprún o Sender. Periodistas como Félix Azati, Mario Camus, Ángela Molina o Gregory Peck. Cantantes como Josephine Baker, Celia Gámez, Antonio Machín y Conchita Piquer. Páginas en las que el trazo grueso se mezcla con el fino para revelar los aspectos insólitos de aquella España de Oriente que es también nuestra España. Y yo creo que como de tiempos vamos escasos, con esto termino mi intervención agradeciendo su presencia a todos ustedes.